Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Nuevo precio de la gasolina en Aruba. Ministro Glenber Cruz habla sobre el precio del agua y de la corriente. En Colombia fueron detenidas personas vinculadas a pornografía infantil. Proyecto de personas indocumentadas que piden asilo en los Estados Unidos entrará en vigor. Ella es una joven contorsionista que se viraliza en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Tuvimos un fin de semana de celebración de la Semana Santa y que tengan una semana cortica pero llena de bendiciones. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad hablando del precio de la gasolina. Como sabemos, cada segundo miércoles de todos los meses, los precios petroleros tienen una variante. A continuación, ¿cómo quedarán a partir de mañana? Como sabemos, cada segundo miércoles de todos los meses, los precios frente al petróleo tienen una variante. En ocasiones aumenta, pero en ocasiones desciende. Esto depende al crudo a nivel internacional. Hacen un balance y ese es el precio que cobran en las bombas de gasolina. Según lo señalado por el ministro de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible, señor Geoffrey Weber, anunció que los nuevos precios de venta de combustible a partir de este 12 de abril, es decir, a partir de mañana, quedarán de la siguiente forma. La gasolina, 262.4 centavos por litro, aumento de 4.8 centavos. El diésel, 231.5 centavos por litro, rebaja de 3.3 centavos. Y el querosín, 215.3 centavos por litro, rebaja de 7.1 centavos. Recordemos que los precios mencionados anteriormente incluyen los impuestos del BBO, BAZB y BAVP. Cambiando de tema, también el ministro Glenber Cruz recientemente tuvo una conferencia de prensa en donde pudo contestarle a los diferentes periodistas que se encontraban allí algunas preguntas con referencia a los tópicos que tienen sus carteras. Entre ellos estuvo hablando frente a la reducción del precio tanto del agua como de la corriente. A mí con mi colega, ministro Geoffrey Wever, nós trabalhamos em conjunto, riba esforço e como ministro de Economia com o team, a mí como ministro de Energia com o team, mi team está liderizado por Sr. Royo como director de Utilities, e esta coordena junto com Elmar Web e esforço a través do canal corporativo para nós fazer esforço para nós chegar a uma proporção para reduzir corrente e água. Nós meta está como governo de Aruba que água e corrente me está guardando reduzir para nos pueblos. E que uma boa coordenação entre meu colega ministro Geoffrey Wever e minha persona para nós chegar na determinação final com HOPI e corrente para baixar. Uma sugerência a mim tem lá que nós começamos a concentrar agora aqui na corrente para sobre o recibo com mais duro para dar aos pueblos, tá o recibo de corrente, tá o recibo mais alto. Esse não está aqui que o recibo de água também vai baixar. Mas lá que nós começamos a enanan e enanan nós temos junto que tem de ministro Wever está trabalhando de boa sincronização com o outro e mientras que está fora não somente está em contato com o time com o que trata respectivo a mim com Tom Royer, Anthony Ruskin, Alfredo Colman, mas também junto com meu colega ministro Wever, a minha colega Papia vários viagens para sincronizar isso com grande responsabilidade. Nos quer para nos pueblos su cartera sentir alivio. Mas tem par de comentários, Leo, como se fuera con lo que nós está trabajando, lo no está suficiente. Lo que me improvisamos, no puedo adelantar nada, que nós está trabajando y nos lo percurar para reducción, para comenzar de corriente, lo tu reducción substancial. Queda pendiente para o próximo dia, na próxima semana, para dado momento, anúncio agora assim, último, vamos a análise agora assim, para a edição e tudo mais. Mas ele nota redução, diz para reduzir, não? De maneira de ter par de comentário, não. Nós estamos trabalhando para uma redução substancial, que lo aliviar a carteira
de turfa minha aqui na Aruba. Sei que me com o ministro apámico e diretor de web durante a reunião. De boa coordenação, de boa cooperação, não somente internamente de meu próprio ministério, mas também com meu colega não come, nós logra coisas grandes. E me quero com os pueblos, lo que da sorprendi, pesnan que porta está escéptico, que quizás com a redução lo nota substancial, me po anticipava que lo vai vir uma redução substancial. Sabemos que ellos también hacen parte de nuestra comunidad. Les hablo de nuestros abuelitos, las personas mayores de 60 años, que en ocasiones también se pueden volver más vulnerables y tienen más episodios de soledad. Por ese motivo, el ministro Ursel Arens, conjuntamente con el Club Quibrajaya, lanzaron la línea 125 para los adultos mayores que puedan tener un acompañamiento. Recientemente fue lanzado en una conferencia de prensa por parte del ministro Ursel Arens, Teléfono para Adulto Mayor, el cual es un proyecto que está en colaboración entre Direcci Ouderenzaken y Club Quibrajaya 60 Plus. La nueva línea de teléfono para las personas mayores de 60 años es 125 y tiene como meta darle apoyo y compasión a aquellas personas mayores de 60 años quienes de pronto están viviendo momentos de soledad o también se sienten aislados de la sociedad. Club Quibrajaya ha estado brindando sostén telefónicamente durante la pandemia y ahora pueden reiniciar este proyecto gracias a Direcci Ouderenzaken. El Club Quibrajaya manejará el teléfono de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestra comunidad ha estado cambiando y se ha estado desarrollando de tal forma que cuando una persona llega, por ejemplo, a la edad de pensión, es para que esté relajado en su casa y pueda disfrutar. Sin embargo, también debido a que ha estado tan cambiante, la cantidad de hijos es menos y en ocasiones también los hijos no desean ser padres, por lo que consecuentemente no pueden tener nietos, pues esto también limita a los adultos mayores de pronto de tener un espacio más abierto, con más compañía y pueden vivir en soledad y que no sienten que están participando activamente en la comunidad. Esta línea de teléfono 125 está creada para ofrecer un servicio y un cuidado adaptado a las necesidades de nuestros adultos mayores y también para crear una nueva visión en lo que trata envejecer en Aruba. Nuestros adultos mayores que están conscientes y que tienen experiencia y sabiduría merecen hacer parte clave en nuestra comunidad, según indicó el ministro Ursel Arens. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la captura de unos sujetos quienes al parecer harían parte de unos carteles más buscados que ofrecían pornografía infantil. Después de una ardua investigación, las autoridades lograron hallar a estas personas con un sinfín de aparatos, entre ellos computadores. Con esta foto aparecía en el perfil de la llamada red oscura de Internet uno de los más importantes comerciantes de pornografía infantil en el mundo. Tapaba la mitad de su cara con un teléfono celular, aseguran los investigadores, para ocultarse de las autoridades y para hacer sus transacciones con decenas de bandas de pedófilos en el mundo. Un agente de la Dijín infiltró la red. En este material encontramos niños que están siendo instrumentalizados, donde tienen relaciones con adultos y entre ellos también. Es un material que divulgan, lo suben a la nube y lo venden. Algo muy triste es que son niños entre 5 y 14 años de edad. El señalado criminal de 22 años tenía su centro de distribución de material pornográfico infantil en una casa en un sector muy humilde de Cali. Una particularidad que nos llamó la atención es que en esa banda de pedófilos, un grupo conocido como CP, que acorde a la investigación nos señala que significaba caldo de pollo. Gracias a las denuncias que hicieron padres de familia a través del CAI virtual de la policía, un grupo forense de la Dijín analizó milimétricamente la única prueba que tenían del señalado criminal, como lo era esta foto. Detallaron las orejas y un tatuaje que tenía en su cuello, además de otras particularidades.
Con esa información y el rastro que dejaban los envíos de los videos y las fotos de los niños en el ciberespacio, la policía llegó hasta el llamado centro más importante de abastecimiento de material pornográfico infantil. Este material lo bajaba de la dark web, acumulaba absolutamente todo este material, lo clasificaba y lo vendía a través de links. Entre tanto, ahora va a entrar en vigor un proyecto piloto en donde cada persona indocumentada que ingrese y pida asilo en los Estados Unidos tendrán un máximo de 72 horas para poder estudiar su caso y si efectivamente la persona cumple o no para poder recibir este asilo. No va a ser para todas las personas, sin embargo, como nos cuenta La Voz de América, va a ser en principio un proyecto piloto. Evaluar muy rápidamente la solicitud de asilo de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México y son capturados por los agentes fronterizos. Es este el plan piloto que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos empezará en los próximos días. Esto es parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas de COVID-19, o sea, el título 42, el 11 de mayo. Las entrevistas se realizarán por teléfono y los migrantes tendrán acceso a asesoría legal durante estas rápidas evaluaciones. Esta administración continuará analizando todas las herramientas disponibles para hacer que el procesamiento de asilo sea más eficiente, al mismo tiempo que defienda el debido proceso y otras protecciones, ya que el Congreso se niega a actuar para arreglar nuestro sistema de inmigración que lleva décadas defectuoso. A diferencia de las rápidas evaluaciones que se hacían durante la presidencia Trump y que Biden terminó, estas ahora serán cumplidas por funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, no agentes de la patrulla fronteriza. El proceso está diseñado para garantizar que los migrantes tengan la capacidad de contactar a los proveedores de servicios legales. Las políticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza impiden la detención de los migrantes por más de 72 horas. Entonces, estas entrevistas se completarán en este lapso. Actualmente tarda alrededor de 4 semanas realizar una entrevista de evaluación. Y si alguien no cumple con los parámetros, la repatriación puede tardar otras 4 o 5 semanas. Es importante aclarar que este plan piloto comenzará con un limitado número de migrantes y no se ha anunciado exactamente en cuál parte de la frontera se implementará ni cuál proveedor ofrecerá asistencia legal a los solicitantes. De ser adoptado permanentemente, sin embargo, será un cambio importante en la forma en que se procesa a los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos. Nos vamos ahora al Ecuador, en donde cámaras de seguridad grabaron el modus operandi en el que 7 delincuentes entraron a un lugar y se llevaron cerca de $60,000 en producción. Allí, los dueños del lugar le entregaron estos videos a las autoridades para que puedan capturar a los delincuentes. Ocurrió el domingo a las 18:50, 10 minutos antes de que el supermercado cierre sus puertas. 7 asaltantes ingresaron. Primero fue sometido el administrador de la sucursal ubicada en Chillogallo, sur de Quito. Luego inmovilizaron a un guardia de seguridad y luego al perchero, a quien exigieron buscar las llaves de la caja fuerte. Los ladrones se llevaron la recaudación del feriado entre $50,000 y $60,000 en 3 paquetes. El asalto duró unos 40 minutos. Fue en esta zona donde empezó el robo. Inicialmente las personas amedrentaron al encargado de parqueadero y luego al guardia de este punto. Carlos es compañero del guardia que fue retenido por los ladrones. Ya estábamos cerrando las puertas, todo, ¿no? Y llegaron las personas por atrás y sacaron armas grandes y todo y apuntaron al personal y subieron donde fueron, ¿no? No les pudimos ver porque andaban todos de negro, enchompados, con máscaras. Terrible, sí. Ese lunes el supermercado y la zona amanecieron con patrullaje y una unidad de policía móvil. En otros locales comerciales dicen que los robos son constantes. Al mes unas 5 veces, los martes son más peligrosos. Los uniformados buscan a los asaltantes que, según el parte policial, escaparon en una camioneta azul.
Y continúa el vandalismo entre los hinchas de fútbol. En esta oportunidad se registró en la capital de Colombia, Bogotá, en donde hinchas del equipo Millonarios agredieron a varios buses que traían los hinchas del equipo contrario. Sin embargo, a pesar de que las autoridades trabajan en pro de que esto no ocurra, los más afectados dicen ser los vecinos y las personas que viven en los alrededores del Nemesio Camacho. Fue antes de iniciar el partido en el estadio El Campín de Bogotá entre Millonarios y el Independiente Medellín que algunos vándalos atacaron a 10 buses en donde venían seguidores del Medellín a la capital. El resultado, 3 heridos por las piedras y objetos que lanzaron a los buses. De los cuales 2 personas resultan lesionadas con esquirlas de vidrio y una por arma blanca con una lesión leve. Se hace un llamado a la ciudadanía para que se viva la fiesta deportiva en tranquilidad y sana convivencia. Sin embargo, los más afectados son los habitantes del sector que tuvieron que resguardarse. Piden más seguridad a las autoridades. Nos tocó cerrar y hasta incluso habían vendedores que tenían niños. Nos tocó coger los niños y ayudarlos a meter ahí en el kiosco, pues porque los niños perjudicados estaban tirando gases. Anoche creo que faltaba, sobre todo como hacia adentro de los barrios, como San Luis y Nuevo Campín y todo esto, como hacia adentro de los barrios. Creo que falta mucha seguridad porque pues los hinchas se desbordan por los barrios, eso creo que es lo que pasa. Y obviamente se desbordan pues porque ven las calles vacías sin policías y se desbordan por ahí. Al finalizar el partido, la policía se desplegó en las inmediaciones y la Defensoría del Pueblo también estuvo presente. El fútbol debe ser vivido en paz, debe ser construido a través del barrismo social, como lo ha hecho la Defensoría del Pueblo. Tenemos que volver los estadios un escenario de paz, un escenario de convivencia, donde todos los actores puedan disfrutar del espectáculo. El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, rechazó los hechos ocurridos y anunció que se abrirá investigación para sancionar a los responsables con multas de más de 100 millones de pesos y prohibirles la entrada al estadio por 5 años. Nos quedamos en Colombia porque continúa la alerta naranja frente al Nevado del Ruiz y la erupción que podría afectar a muchísimas familias. Y es que a pesar de que ya han sido evacuados varios pobladores en diferentes lugares, hay otros que, sin embargo, deciden no irse de sus lugares para no dejar sus casas solas. Ya son más de 12 días desde que las autoridades emitieron una alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz. Calamidad pública se ha declarado en los departamentos de Tolima, Risaralda y Caldas, mientras que decenas de pobladores de la zona se niegan a evacuar frente a la disminución de los sismos. La actividad del volcán Nevado del Ruiz el 6 de abril se caracterizó por una disminución del número de sismos. Tienen unas características interesantes. Primero, se acercaron un poco más al cráter y disminuyeron levemente su profundidad, es decir, están un poco más superficiales. Entre tanto, las autoridades han logrado evacuar a más de 1.500 familias en la zona de influencia del volcán y más de 1.000 estudiantes reciben clases desde sus casas, mientras se conocen más detalles sobre lo que pueda suceder en el volcán. Tenga su kit de emergencia listo, conozca dónde debe ir, por dónde debe ir, siempre obviamente sin generar alarmas y sin generar traumatismos, pero sí muy alertos y muy atentos. Se mantiene el puesto de mando unificado liderado por la Unidad de Gestión del Riesgo, que no descarta el uso de la fuerza pública para evacuar a más de 2.500 familias que niegan a irse de sus hogares si la alerta sube a roja. A todas se les ha avisado. Fue ir y decirles, mire, a evacuar, estamos preparando los albergues, estamos preparando sus sitios en donde pueden llegar. Y ahora en Nueva York, pues ahora las personas que trabajan como repartidores o aquellos que entregan domicilios se encuentran en este momento en una situación bastante difícil porque por un lado, al parecer les están obsequiando y dando diferentes subsidios en su salario, pero por otro lado las compañías que también están ofreciendo este tipo de trabajos no están de acuerdo en entregar estos subsidios. El informe es de La Voz de América. Varios repartidores de comida esperan desde enero de 2023 la aplicación de la Ley 115 aprobada en 2021 por el Consejo Municipal de Nueva York, que les permite ganar un salario base que comenzaría en $17.96 por hora, pero han recibido cartas por parte de las mismas plataformas de las empresas de aplicaciones de pedido digital para que desistan de este beneficio y que dicen que firmáramos para que no se pasara el pago mínimo, ya que iba
pues ya no nos iba a pagar como antes, que según ganábamos 50 o 30 la hora, cuando es totalmente mentira, ¿no? Compañías como Really, Uber Eats y DoorDash alegan que el dinero de las propinas para los repartidores de comida coinciden con el salario mínimo y aseguran que los repartidores ganan un promedio de $30 por hora. Muchas veces mandan deliveries de $3 por hasta 3 millas, eso es algo que es irracional. Porque yo calculo que por una milla por lo menos deben pagar $4 por cada milla. Pero no, sucede muchas veces, entonces pienso que es muy bajo lo que estamos ganando. Los repartidores se encuentran divididos y desorientados y temen que las aplicaciones cierren sus cuentas si no firman. Ahorita tenemos problemas con DoorDash, que tienen muchos pagos retenidos. Las aplicaciones han pedido recalibrar la ley y los diferentes modelos de negocio, y sus voceros han dicho que estos costos se cargarán a los clientes, lo que podría traducirse en menos propinas. La batalla sigue en pie y el Consejo Municipal deberá tomar una decisión. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Regeneración de las células está causando furor. Un baño en hotel no apto para claustrofóbicos. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E wegi data da domina. Busca nibo ban conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como mais solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben que hay diferentes tratamientos que pueden regenerar nuestras células, pero también pueden ayudar a combatir el dolor. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una nueva tecnología italiana que a través de una microvibración comprensiva con un rodillo compuesto de 55 esferas de silicio genera vibraciones mecánicas de baja frecuencia que conducen a una especie de gimnasia vascular que ofrece varios beneficios. Lo que vamos a trabajar con esto es en drenar los líquidos, en activar la linfa, activar el sistema linfático, eliminación del dolor, eliminación del edema en el caso de celulitis, que hay una adiposidad y hay una retención de líquidos. Esta terapia se considera revolucionaria en darle forma o remodelar el cuerpo, pues se adapta con intensidades diferentes, ya que cuenta con un sensor para programarlas, lo que resulta en mejores resultados cuando, por ejemplo, se trabaja la celulitis. ¿Qué grado de celulitis tenga? La celulitis viene del celulitis grado 1 a grado 4, grado 5. Pues ahí depende de qué tratamiento vamos a usar previo a la terapia de drenaje. A veces tenemos que hacer un IFU
para trabajar cierta vasodilatación. A veces tenemos que hacer una ultracavitación o un ultrasonido, un lipoláser antes para inducir calor antes del drenaje. Después del drenaje se tiende a trabajar con una crema técnica y una técnica en frío porque el paciente va a sentir como una leve picazón y es normal porque se activa la linfa, un enrojecimiento. Por lo tanto, después contrarrestamos esto y reafirmamos el tejido con una terapia en frío. Además pueden trabajarse los brazos, abdomen, muslos, glúteos, pero también puede aplicarse en el rostro. Y vean lo que le ocurrió a este hombre al salir de una lavandería en España, que por 10 segundos literalmente, casi de verdad eso termina en una tragedia. Pues allí al momento en que él salió, una de las secadoras se explotó. Un video viral que circula en redes sociales muestra el impactante momento en el que un hombre se salvó de morir en medio de una explosión registrada en una lavandería. Los hechos ocurrieron en una provincia de Coruña, en España. La grabación de la cámara de seguridad deja ver a un hombre que se encontraba en la lavandería, quien lleva varias bolsas en la mano, por lo que se toma un tiempo para abrir la puerta y marcharse. En el video todo parece estar en total normalidad, cuando solo 10 segundos después de que el ciudadano se retirara del local, ocurre una explosión en una de las secadoras. Pese a que la propietaria del local no confirmó que las imágenes correspondían a su establecimiento, dijo que tenía un video del interior que había sido entregado a la policía y no sabía cómo se había filtrado, al tiempo que expresó su disgusto por la difusión de estas grabaciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más, el acumulado de Loto 5 quedó adentro y ahora está en la gran suma de 925.000 florines. Así que recuerden, para mañana miércoles 12 de abril y con solamente 4 florincitos, tendrá la posibilidad de ganarse 925.000 florines con el acumulado de Loto 5. Recuerde, Loto cambiando vidas. Y continuando con más de esas historias que se viralizan, si usted es claustrofóbico, le recomiendo no mirar las siguientes imágenes, pues una persona narró lo que vivió al momento de estar en un hotel en Chile, cuando el baño era tan pequeñito que solamente lo separaban 20 centímetros las rodillas de la pared. Ratón. En el mundo, los turistas se pueden encontrar todo tipo de hoteles y hospedajes. En este caso, un hombre alquiló una habitación. Él nunca imaginó que se llevaría tremenda sorpresa por el ambiente del baño. Este video se volvió viral, como era de esperarse, y mediante esta cuenta, el hombre indicó la insólita experiencia que le tocó vivir al alquilar una habitación en un hotel en Chile. Todo marchaba bien cuando ingresó al cuarto, pero no podía creer el tamaño de los servicios higiénicos que había diseñado el dueño del hospedaje. En el clip de 1 minuto de duración, el huésped mostró lo difícil que era sentarse en el inodoro y que apenas podía ingresar a la ducha. Incluso tuvo dificultades para cerrar la puerta corrediza. ¿Cómo me voy a bañar así, Diego?, le preguntaba al sujeto que grababa, impactado por las dimensiones de esa parte esencial de cualquier tipo de vivienda. Según el usuario, la distancia entre el inodoro y la pared era de apenas 20 centímetros. Y los dejo con esta joven de apenas 16 años que es contorsionista y que su nombre ya se encuentra en el libro de los Guinness Records, pues no solamente por su destreza y su flexibilidad, sino también por el arte que le imprimen a cada movimiento. Una joven contorsionista ha llevado sus articulaciones al límite, pues con cada una de sus rutinas sorprende a sus seguidores, que se cuentan por miles en las redes. Ella ahora es catalogada como la mujer elástica. Su elasticidad literalmente eriza la piel. ¿Será que eso que junto a cada video que publica en las redes se lee un mensaje recomendando no hacer ese tipo de rutinas en casa? ¿De quién es este cuerpo que parece de goma? Pues la mujer elástica no es otra que Emerald Gordon, una joven de 16 años, quien ostenta un récord mundial como contorsionista. Saltó a la fama en un programa en los Estados Unidos de Cazatalento y no hay día en que no lleve sus articulaciones al límite. Su flexibilidad solo se compara con la creatividad que le imprime a cada personaje. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.